Bienvenido Javier Barca, mi amigo y compañero. Tengo el honor de presentarlo esta tarde y también quiero presentarte a ti, Javier, a todas mis amiguitas de la Vera y a Encarnita, la jefa. La habrás conocido, ahí la tienes, luego hablas un poquito con ella, pero sobre todo quiero presentar a Javier. Vamos a ver, Javier Barca es un amigo mío, aparte de amigo es un buen compañero, pero compartimos algo muy interesante. Vosotros que me conocéis bien, sabéis bueno, que lo que me caracteriza a lo mejor es ese afán de seguir estudiando, ese afán de seguir progresando en las cosas que nos contamos, en las cosas que os cuento cada día, bueno, cada año, en las jornadas de la Vera. Pues resulta que Javier y yo compartimos ese afán intenso de superarnos cada día en lo que aprendemos de la medicina y todas las ciencias asistenciales. Javier y yo nos conocimos hace, yo creo que ya casi 40 años. Él inició, él ahora mismo es profesor, doctor y profesor titular, que es un punto muy importante, en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Extremadura. Aparte de eso, es médico, es enfermero y sobre todo es que es una persona muy estudiosa, muy comprometida. Compartimos mucho esos aspectos. Y ya que me conocéis a mí en ese sentido, pues lo estáis conociendo a él. Él. Su afición más importante y su campo de desarrollo profesional más importante ha sido todo el tema cardiovascular, en cuyo terreno tiene, no me voy a enrollar mucho porque creo que puede sonar a vano, pero es cierto que él tiene ahí muchísimas publicaciones, mucha experiencia, mucha investigación. No voy a ser capaz de deciros en el último instituto que está, pero lo puede decir él, que está inscrito como investigador y el que quiere y en el que quiere promocionarme últimamente, pero sobre todo es por su interés en este continuo, en esta continua superación del estudio y del manejo de las ciencias asistenciales, especialmente de las cardíacas y cardiológicas, y conoce muy bien el corazón. ¿Para qué os lo voy a decir de otra manera? Él conoce muy bien el corazón. Me acuerdo que la primera vez que nos vimos, que él no se acordará, teníamos delante un paciente. Yo estaba de médico y él de enfermero y me dice, a ver, ¿qué dice este electro? Yo me sorprendí muchísimo porque realmente no te suele preguntar es un enfermero. Pero ya le vi yo ahí, digo, tiene tanta afición al corazón que claro, acabó siendo pues un experto en la materia. Creo que uno de los expertos de Extremadura más importantes en riesgo cardiovascular. Y me voy a enrollar mucho más. Lo presentó no solamente mm, con con sus características como clínico y como científico y como doctor y como profesor, sino también como compañero y amigo. Él os va a contar algunas cosas del riesgo cardiovascular. Le he dicho que las haga muy sencillitas, muy comprensibles y que no nos asuste. El año pasado nos dio esta misma ponencia, pero la presentamos en la jornada como taller, pero yo quería que la explicara para que llegue de su corazón y de los corazones a nuestros corazones. Que tengáis buena tarde y Javier, muchísimas gracias. Te agradezco mucho este esfuerzo. Seguro que no va a ser la primera vez que contemos la primera y la última vez que contemos contigo. Un abrazo y cuando quieras. Muchas gracias, Montaña. ¿Qué va a decir una amiga, no? Pues nada, nada malo, ¿no? Todo bueno. Pero la verdad es que sí hay mucho de cierto en todo lo que has dicho. Y claro, yo me traslado, por ejemplo, o me remonto a la época de la tesis doctoral, ¿no? Donde nada más y nada menos dediqué 10 años de mi vida a abrir corazones y estudiarlos, ¿no? Y esa tesis se defendió en Madrid, en la Complutense. Y bueno, la verdad es que ha quedado ahí para consulta de todo el mundo, ¿no? Y luego, bueno, pues como médico y sobre todo dentro del hospital, vemos que el riesgo cardiovascular es algo que hay que controlar y es muy importante para evitar fundamentalmente entrar en el mundo de las complicaciones al que nos arrastra la mayor parte de los riesgos de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, yo quería empezar diciendo o agradeciendo a la doctora Montaña Román y a las organizadoras por tan extraordinaria y necesaria actividad o iniciativa, porque creo firmemente en el modelo de autocuidado.
Y el modelo de autocuidado se desarrolla fundamentalmente a través de la formación. El que todas, os voy a tutear, ¿no? Lo vamos a tutear todo. El que todas vosotras lleguéis a tener una buena formación en el control, en el manejo de los factores de riesgo cardiovascular, eso va a repercutir en la calidad de vida y sobre todo en evitar enfermedades que luego son letales o por lo menos son muy invalidantes, ¿no? Voy a tratar de subir la presentación y empezamos. ¿Se ve ya? Ahí está, ¿no? Bueno, pues en la charla que me ha encargado Montaña se titula Factores de riesgo cardiovascular con mayor incidencia y prevalencia en la mujer. La idea es que no solamente sea algo teórico, sino que finalicemos con un taller de carácter práctico y que desde luego, pues de alguna manera aprendamos a aplicarlo a nuestra propia vida. Esta charla, bueno, pues comprende dos partes, una primera parte expositiva y una segunda parte práctica. Los contenidos de la parte expositiva vamos a tratar sobre la importancia de las enfermedades cardiovasculares, principalmente las enfermedades cardiovasculares de interés para la mujer. A continuación trataremos sobre los factores de riesgo cardiovascular y qué debemos conocer de ellos. Esto es muy importante. Continuaremos con una pregunta o quizá trataremos de responder a una pregunta y es si es posible estimar el riesgo cardiovascular que tiene una persona y si realmente lo podemos estimar, ¿qué nos va a aportar? Y por último, ¿cómo puedo disminuir el riesgo? La segunda parte, que sería la parte práctica, bueno, pues os voy a proponer un taller de conocimiento sobre los factores de riesgo, un taller de educación nutricional, un taller de actividad física. Me interesa aquí sobremanera que vosotras aprendáis a diseñar vuestros propios ejercicios, unos ejercicios que van a estar relacionados con vuestros gustos, con vuestras apetencias y desde luego con la condición física que cada una de vosotras va a tener. Y también un taller de cumplimiento terapéutico y de motivación. La motivación es clave, es capital en todo esto, dado el incumplimiento terapéutico que se suele dar en la clínica. Bien, vamos a partir del análisis sobre la importancia de las enfermedades cardiovasculares y las principales enfermedades cardiovasculares de interés para la mujer. Una primera aproximación vemos que las mujeres pues fallecen desgraciadamente más que los hombres por las enfermedades cardiovasculares. Si miramos con detenimiento este gráfico que tenemos aquí ahora mismo, pues vemos que hay una diferencia entre los varones y entre las mujeres. Por ejemplo, vemos que los varones pues suelen padecer más cardiopatía isquémica. Esto es un dato importante. Y la mujer suele padecer más enfermedad cerebrovascular. Si nos vamos aquí un poquito a la derecha, bueno, pues nos podemos fijar la mirada en esta parte, donde vemos que la Comunidad Autónoma de Extremadura, bueno, pues está en la mitad, un poquito hacia arriba, en cuanto a la tasa media estandarizada de mortalidad cardiovascular. Es un dato de 2018, pero en la actualidad se sigue manteniendo. En este otro gráfico vemos las defunciones por enfermedades del corazón, según sexo y grupos de edad. Es verdad que es de 2015, pero actualmente sigue siendo lo mismo. Algo que nos llama mucho la atención es que a medida que nos vamos haciendo mayores, y concretamente a partir de los 80 años, hay una tendencia a que la mujer pues tenga mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular que los varones en general, pero sobre todo las del corazón.
De toda esta relación de datos, yo me quedaría con la siguiente frase, una frase que fue dictada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que nos indica que al menos 2/3 de todas las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Y esto lo podemos conseguir mediante la modificación de los estilos de vida insanos y, por lo tanto, el control de los principales factores de riesgo cardiovascular. Es un dato tremendamente importante y tremendamente positivo y que nos anima realmente a poder prevenir estas enfermedades. Repito, 2/3 del conjunto de los factores de riesgo cardiovascular son prevenibles. Sin duda, el objetivo debe ser siempre reducir la probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular en el futuro. Esto es lo fundamental. Y en la medida de lo posible, evitar la pérdida de calidad de vida, la discapacidad y, por supuesto, la mortalidad que lleva asociado. Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de desórdenes del corazón, vasos sanguíneos. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy claro. No solamente vamos a hablar de problemas del corazón, sino también de problemas de los vasos, tanto arteria, venas, etcétera, etcétera. La cardiopatía coronaria es uno de los problemas que más nos importan porque es uno de los detonantes y de los, digamos, de las partes del sistema cardiovascular que más sufren o que más sufren la influencia de los factores de riesgo. Luego también las enfermedades cerebrovasculares y las arteriopatías periféricas. Es decir, hay un montón, hay un elenco de enfermedades cardiovasculares, pero las que realmente, por las consecuencias que tienen, por la prevalencia que tienen, etcétera, etcétera, las que realmente nos interesan es de las que realmente vamos a hablar aquí, es de la cardiopatía coronaria, de las enfermedades cerebrovasculares y de las arteriopatías periféricas. Fundamentalmente son esas enfermedades que afectan a los miembros inferiores. Luego también, bueno, pues está la enfermedad cardiópata de origen reumático, están las cardiopatías congénitas, la trombosis venosa profunda y las embolias pulmonares, y de estas tres pues me quedo con la última. Es muy importante controlar los factores de riesgo que tienen que ver fundamentalmente con la trombosis venosa profunda y que abocan al organismo a generar trombos y émbolos que llegan al pulmón y provocan una enfermedad que puede ser letal, como la trombosis pulmonar. Bien, vuelvo a insistir, de todas ellas, fundamentalmente por la prevalencia que tiene la mujer, nos vamos a quedar con el análisis, el estudio de la enfermedad o accidente cerebrovascular, tanto el llamado ACV o ictus, tanto de origen isquémico como de origen hemorrágico. En segundo lugar, la enfermedad coronaria o síndrome coronario agudo, y dentro del síndrome coronario agudo nos vamos a quedar con el infarto agudo de miocardio, donde hemos podido observar en las diapositivas anteriores de las gráficas que es más prevalente en el varón. ¿Pero qué es el accidente cerebrovascular? Bueno, como veis en la diapositiva, es una afección que provoca graves lesiones cerebrales y que pueden causar la muerte o secuelas físicas o mentales irreversibles. El reconocimiento temprano de los síntomas y la atención médica inmediata puede reducir considerablemente las posibilidades de muerte o discapacidad. Esto que acabo de leer es sumamente importante. Es decir, que cualquier persona sepa reconocer tempranamente cuáles son los síntomas de un ACV o ictus es muy, muy, muy importante. Y en segundo lugar, que además la atención médica pueda ser inmediata, por tanto que esa persona pueda ser atendida de forma inmediata, es también sumamente importante. Hay una serie de códigos que se llaman código ictus, igual que hay también el código infarto, en el que se puede comprobar cómo el factor tiempo es determinante. Aquí ves también este dibujito, pues representado los dos grandes problemas del ictus. Es decir, el ictus se puede producir porque un vaso sanguíneo se obstruye, se cierra y por lo tanto no hay flujo en el área cerebral afectada. Esto es lo que se llama infarto o ictus isquémico. Y por otro lado tenemos
otro vaso que en un momento dado se ha roto, ha producido una hemorragia y por lo tanto tenemos aquí un ictus de carácter hemorrágico. Otro dato importante que hay en esta diapositiva, si os fijáis que aparece un signo más, es que aun si los síntomas han desaparecido, es decir, cuando está ocurriendo el accidente, es necesario que lo comuniquemos de inmediato a los servicios de urgencia, porque puede ser un aviso, pero inmediatamente detrás puede venir la consecuencia o el desarrollo del ictus. Fijaros aquí también, para que entendáis la etiología y además la patogenia de esta enfermedad, del ictus, pues veis que lo que ocurre es que el área cerebral afectada, bien por la hemorragia o bien por el ictus, pero fundamentalmente aquí está representado el modelo de ictus isquémico, bueno, pues lo que va a ocurrir es que un área se va a quedar sin oxígeno. Ya sabéis que el oxígeno es muy importante, es vital, no solo para todas las células, sino especialmente para el sistema nervioso central. No obstante, más adelante hablaremos de las consecuencias que tiene, por ejemplo, la hipoxia, y en concreto la hipoxia intermitente en las enfermedades como, que además es un factor de riesgo importante, como son las apneas del sueño. Y veis aquí también representado, bueno, pues un coágulo de sangre que se ha formado y se ha formado precisamente porque esta persona en cuestión, representada aquí con un dibujo, pues tenía unos vasos en los que sin duda habría unos factores ya de riesgo cardiovascular importante que han dado pie a la formación de este coágulo. Son los denominados factores procoagulantes. De interés es saber, y esto es muy importante, que para el ictus hemorrágico el factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial. Acordaros de esto. Para el ictus hemorrágico el factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial. Por eso, el control de la hipertensión arterial capital va a ser clave en la prevención del ictus hemorrágico. Y de esto hablaremos más adelante. Fijaros también que para el ictus isquémico el factor de riesgo más importante es la enfermedad arteriosclerótica. Y además, otra enfermedad que en sí constituye un factor de riesgo muy importante, factor de riesgo tromboembólico muy importante, que es la fibrilación auricular, y de la que hablaremos también dentro de un momento. La hipertensión, ya hemos visto que está detrás del ictus hemorrágico, esto es muy importante, pues es la causa, como veis ahí, de muchísimas muertes a nivel mundial, ¿no? Aquí se dan unos datos de la OMS, que no voy a incidir, pero hay mucha mortalidad debida a la hipertensión. Me interesa sobremanera que os fijéis en el muñequito de justamente aquí, que estoy señalando con la flecha, en el que esto viene a representar que aproximadamente de aquellas personas que padecen hipertensión, solamente un tercio desconoce su enfermedad. Es decir, hay personas que aún desconocen lo que es la hipertensión y realmente cuáles son las consecuencias de la hipertensión. Entonces, en este sentido, para prevenir la hipertensión es muy importante el conocimiento de la misma, o sea, qué es, llegar a comprenderla y desde luego la toma de la presión arterial. Fijaros aquí también en esta zona que nos dice que la hipertensión arterial es el factor número 1 de riesgo en todo el mundo, de riesgo cardiovascular. Así que le tenemos que prestar mucha atención. Una cosa que suele plantear dudas a las personas es el llegar a entender qué es hipertensión y qué no es hipertensión. Entonces, de entrada, la hipertensión arterial, como veis ahí, es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. La presión arterial, de alguna manera, es la medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias, a medida que el corazón va bombeando la sangre a todo el organismo. Tiene unos síntomas que están aquí, marcados en color rojo, que yo voy adelantando, por ejemplo, la denominada epistaxia, que es el sangrado de la nariz, el dolor de cabeza fuerte, las náuseas y los vómitos, la confusión, los estados de confusión,
los cambios en la visión, las palpitaciones en el corazón. Y también en este póster, bueno, pues veis que hay diferentes formas de prevenir la hipertensión, que seguro que todas conocéis, ¿no? Como es abandonar el consumo de alcohol, luego hablaremos de esta cuestión porque también hay alguna cosa que matizar aquí. La medida de la tensión arterial, reducir el estrés, realizar ejercicio, dejar de fumar, en fin. También está aquí representado en la derecha el papel un poco que hacen en el control de la hipertensión arterial algunos profesionales, desde luego los enfermeros, pero también farmacéuticos, ¿no? Y como en la farmacia, pues también se puede controlar la tensión arterial, incluso en el seno de la propia casa de cada paciente. Y de esto también hablaremos. Es muy importante que uno aprenda a controlar la tensión, que tenga un aparatito de tensión en su casa, y esto lo veremos también después. Veis que debajo aquí ya hay unos primeros datos que nos hablan de qué es hipertensión o de cuándo está la tensión alta, cuándo está a punto de estar alta, qué es eso de prehipertensión, y cuándo tenemos una tensión normal. Y esto hay que saberlo, ahora lo vamos a describir perfectamente. En el sentido de que lo ideal es que cada persona aprenda a tomarse la tensión y se preocupe de su autocuidado. Esto es lo que ya comentaba antes, ¿no? Es muy importante esto. O sea, no hay nada como el autocuidado. El sistema no puede estar detrás de cada uno de nosotros insistiendo en que nos cuidemos. El cuidado tiene que ser una responsabilidad de cada uno y por eso cada uno tiene la responsabilidad y además la necesidad de informarse y de aprender bien a gestionar esa salud. Bien, aquí veis cómo se hace el cribado y el diagnóstico de hipertensión arterial normalmente en los centros de atención primaria. Que sepáis que hay un cribado para llegar finalmente al diagnóstico de presión arterial. Y donde vemos que la toma de la presión arterial, fundamentalmente fuera de la consulta, lo que es MAPA o AMPA, es muy importante porque hay un factor de carácter nervioso que sin duda influye en las cifras de tensión arterial. Por eso la mejor tensión arterial va a ser la que nos tomemos en casa, en situación basal, siempre, nada más levantarnos, en unas condiciones ideales, de temperatura, etcétera, etcétera, y desde luego siempre con un buen aparato, un aparato que esté homologado, hablaremos después también de esto, y que nos dé garantía de que no hay error en la toma de la presión, porque como vemos se trata de obtener unas cifras, y claro, los errores son importantes, es muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, para que quede claro qué es y qué no es hipertensión arterial, vemos que la hipertensión arterial es una cifra de máxima, de sistólica, a partir de 139 milímetros de mercurio y de diastólica y de 89. Esto ha estado cambiando a lo largo de los años, pero ya en las últimas guías de hipertensión y las últimas guías en cardiología, pues esto está aprobado así, está consensuado, que es hipertensión a partir de 139 y 89. Se habla de normal alta cuando está en estos valores, pero lo cierto es que de aquí para abajo, es decir, por debajo de 139, estamos hablando de tensiones de cifras normales, y debajo de 89, pues lo mismo. Cuanto menos nos acerquemos a este valor, al 139, pues, y 89, pues mucho mejor. Tensiones ya de grado 1, hipertensiones de grado 1, grado 2, 3 o 4, veis que las cifras van aumentando considerablemente. Y a medida que el grado va aumentando, sin duda el riesgo de ictus hemorrágico, pues se incrementa de una manera alarmante, ¿no? O sea que hay un riesgo muy importante de rotura de vasos y esto, claro, no se puede controlar. Por lo tanto, muy importante siempre tener esto muy presente. También es muy presente, desde el punto de vista del conocimiento de la propia hipertensión arterial, saber cuáles son las consecuencias de la propia hipertensión arterial cuando no se trata y no se controla adecuadamente. Entonces, lo que se sabe y está claro que la hipertensión arterial en el largo tiempo va produciendo ceguera, va produciendo daño en la retina, va produciendo o puede producir discapacidad por un ictus hemorrágico, va a dañar a los riñones, produciendo insuficiencia renal,
que irá atravesando una serie de grados hasta llegar al grado 5, donde ya hay un fallo renal y se va a hacer necesaria la hemodiálisis, como aparece ahí. Y también la hipertensión arterial no controlada, no tratada, puede conducirnos a la muerte, al fallecimiento, entre otras cosas por infarto o bien por ictus. La hipertensión arterial es un factor de riesgo para padecer accidente cerebrovascular o infarto, como hemos dicho, y no me importa repetirlo una y otra vez para que se lo grabe, y que es muy importante el saber que esto se puede controlar y se puede reducir. Y se puede reducir con una serie digamos, de iniciativas o de estrategias que deben nacer de nosotros mismos y desde luego siempre desde el asesoramiento. Y aquí tenéis algunas medidas, ¿no? Como reducir el consumo de sal, hacer actividad física, mantener un peso saludable, comer alimentos frescos, no fumar y sobre todo seguir también los consejos de los profesionales sanitarios. Otro de los causantes de la enfermedad cardiovascular y que está constituido como un factor de riesgo tromboembólico muy importante, es la fibrilación auricular. Y es relativamente frecuente tanto en el varón como en la mujer. Así que el conocer la fibrilación auricular es importante para todas vosotras, precisamente porque puede conducir, puede abocar al organismo a una situación de una complejidad pues muy importante, como puede ser un accidente cerebrovascular. Entonces, la arritmia más frecuente, y lo que ocurre es que las dos cavidades superiores del corazón, denominadas aurículas, laten de manera o de forma caótica e irregular, ¿no? Es como si estuvieran las aurículas tiritando. Y además sin coordinar con las dos cavidades inferiores, que son los ventrículos. Y esto se va a acompañar de una sintomatología, es decir, lo que nosotros vamos a percibir, vamos a sentir, como son las palpitaciones, la dificultad y la debilidad. Si en una consulta nos enseñaran, por ejemplo, nuestro electro, porque ha dado, bueno, pues la mala suerte de tener fibrilación auricular, ¿qué es lo que nosotros podíamos ver? Bueno, pues esto que aparece aquí. Entonces, esto es un electro normal, no pretendo que seáis expertos en electrocardiografía, ni mucho menos, pero es algo muy sencillito y que llama la atención simplemente por curiosidad, ¿no? Para que os acerquéis realmente o tratéis de profundizar un poquito más en este problema, que es la fibrilación auricular. Entonces, veis, esto es un electro normal, es que aquí hay una línea recta que sigue, esta siempre es una línea isoeléctrica, pero si nos vamos aquí abajo, veis que hay un cambio morfológico muy importante, se forman aquí como sierras, y esto es lo que se conoce como fibrilación auricular. Además, hay otro dato muy importante. Aquí siempre el ritmo es normal, siempre es el mismo, es decir, la distancia entre este pico y este pico es siempre la misma, pero en la fibrilación auricular no. Es que aquí está más corta y aquí está más larga. Bien, aquí se ve también con más detalle qué es lo que ocurre con esa línea isoeléctrica recta y que aquí forma unos dientes de sierra característicos de la fibrilación auricular. Bien, esta manera de latir las aurículas a modo de como si estuvieran tiritando, pues da pie a que dentro de las aurículas, dentro de esas cavidades superiores del corazón, se formen coágulos. Se formen coágulos que luego van a salir a través de la arteria aorta y con dirección al encéfalo, con dirección al sistema nervioso central, para provocar pues, un ictus isquémico. Aquí veis más otro ejemplo electrocardiográfico. Bien, entonces la fibrilación auricular, como veis aquí, es un problema con la velocidad, con el ritmo de los latidos, etcétera, etcétera. Entonces esta zona de aquí de las aurículas, ya he dicho que tiene una manera de contraerse totalmente discordante, totalmente anómala, y esto hace que se formen aquí trombos. Es por eso que las personas que tienen fibrilación auricular, uno de los tratamientos que van a tener es precisamente un anticoagulante, en muchos casos. Los síntomas, ya hemos comentado, esto es importante, pues saber identificarlo, son las palpitaciones,
el mareo o sudoración, la fatiga, la dificultad para respirar, el cansancio al realizar cualquier actividad física. Y esto, quedaros con este dato porque luego hablaremos al final de ello, como es muy importante antes de realizar ejercicios que haya un estudio médico previo. Fijaros aquí también este dato, y es que una persona con fibrilación auricular es 5 veces más propensa a tener un infarto. Yo me quedaría con un accidente cerebral. Bien, ¿cuáles son las causas que están detrás de la fibrilación auricular? Bueno, pues en principio parece que está asociado a unos factores de riesgo, como pueden ser la obesidad, el abuso del alcohol, la historia familiar de FA, cirugías del corazón que se hayan practicado. Y aquí hay un dato que a mí, un factor que a mí me llama la atención sobremanera y que es muy importante, y es son las apneas que se producen durante el sueño. También la enfermedad pulmonar. Estos datos que hay aquí, estos dos, son muy importantes porque la línea de investigación que nosotros llevamos o desarrollamos dentro del Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura, concretamente el grupo de neumólogos cacereños, bueno, pues llevamos ya una larga trayectoria dedicada al estudio de la apnea del sueño, sobre todo el coordinador del grupo de investigación, el doctor Massa, y también en mi estancia en Estados Unidos, que he trabajado sobre esta cuestión, pues vemos cómo detrás de las hipoxias que generan la apnea del sueño, hipoxia de carácter intermitente, está el daño vascular, pero sobre todo el daño vascular a pequeños vasos, como puede ser la arteria que atiende el nodo sinusal. Y por eso las apneas del sueño, les voy a poner ahí un asterisco para que estéis muy pendientes de este dato y que sepáis que es muy importante controlarla. Y desde luego las enfermedades pulmonares, que muchas de ellas pues, cursan con hipoxemia. También hay que aprender a controlar la hipoxemia. La prevalencia anticipada, bueno, pues se habla que se incrementa en 7,5 millones en 2018 de casos de fibrilación auricular. Es una enfermedad que va al alza. Y otro dato muy curioso es que entre el 25 y el 38% de la población con fibrilación auricular no está diagnosticada. Este dato es muy importante. Por eso vuelvo a insistir en los reconocimientos médicos. Que la medicina no solamente es abordar cuestiones de salud, cuestiones de enfermedad ya puntuales, sino también potenciar lo que es el carácter preventivo también de la medicina, ¿no? Los pacientes con fibrilación auricular tienen 5 veces más riesgo de sufrir ictus, que es lo que decía antes. Bien, nuevamente, pues aquí se recogen los factores de riesgo de fibrilación auricular, que no importa volver a repetir. Tenéis ahí la presión alta, las enfermedades cardíacas, la apnea del sueño, el consumo de alcohol y otras afecciones crónicas. Con respecto a la enfermedad coronaria, bueno, pues el infarto agudo de miocardio tiene singularidades en la mujer, pero yo quiero profundizar un poquito y quiero que sepáis o que entendáis qué es realmente un infarto agudo de miocardio y cuáles son esas repercusiones. Bueno, pues un infarto agudo de miocardio, como veis, tiene que ver mucho con aquellos colectores que abastecen al miocardio, ¿no? Es decir, al músculo cardíaco, y que no son otros que las arterias coronarias. Entonces, las arterias coronarias, desgraciadamente, son muy susceptibles de padecer enfermedad arteriosclerótica, que es esto que aparece aquí. Es decir, un vaso empieza a lesionarse, empieza a haber estrías y se empiezan a depositar aquí sustancias que tienen que ver con el colesterol, son lipoproteínas. De ahí el interés y la importancia que tiene el control del colesterol, por el papel que juega tan importante en la génesis de lo que nosotros denominamos placa, placa arteriosclerótica, y que va cerrando la luz del vaso. Una vez que cierra la luz del vaso, pues como si de un jardín se tratara,
el territorio irrigado por el vaso se queda sin riego y por lo tanto el tejido muere eh, al momento, ¿de acuerdo? Hay un periodo de hibernación, pero casi al momento, pues ese tejido que queda en anoxia muere, ¿de acuerdo? Digo lo de hibernación porque aquí vuelvo a insistir en el tema del tiempo, ¿eh? Un infarto diagnosticado a tiempo, pues se puede, lógicamente, se puede recuperar el tejido y puede quedar sin secuelas. Así que aquí el tiempo es otra vez muy, muy, muy importante. Y luego muy importante esto que dice aquí en la parte inferior sobre los factores no modificables, ¿eh? Es decir, aquí hay una serie de factores sobre los que nosotros no podemos actuar, como por ejemplo los antecedentes familiares, la predisposición genética, y no solamente genética, sino epigenética, el sexo, la edad, y claro, aquí no tenemos nada que hacer. Pero ya dije que 2/3 de los factores de riesgo son controlables. Entonces hay que trabajar sobre esos 2/3, sobre aquellos factores de riesgo que son modificables, que son cambiables. Por abundar, el infarto de miocardio o crisis miocárdica que tiene aquí representado, pues en esta diapositiva todavía se ve de una forma más clara. Lo que yo he hablado, es decir, el papel del vaso coronario que atiende la demanda de este músculo, de este gran músculo que es el músculo miocárdico, el miocardio, y que en cualquier momento puede quedar obstruido por la formación de una placa que se va generando a lo largo de un tiempo, a lo largo de un tiempo. Entonces, esto va a llegar un día que se cerrará y tendrá unas consecuencias, que es, insisto, el infarto. A veces, y desgraciadamente, no solamente se obstruye un vaso, sino que a veces se obstruyen dos, a veces tres, se llama enfermedad multivaso. Y es por eso que debemos controlar estas cuestiones, porque, claro, ¿qué ocurre cuando esto se obstruye y se produce el infarto? Pues claro, al producirse el infarto va a haber una alteración en el ritmo muy importante, aparte ya de dolor y todas estas cuestiones, va a haber una alteración en el ritmo y el corazón se puede parar, se puede detener y producir una parada cardíaca, ¿no? Así que muy importante, vuelvo a insistir, el que sepáis cómo, a grosso modo, se forma la placa, cómo en esta placa tiene mucho que ver o tiene un papel muy destacado el colesterol, además de grasas, proteínas y el calcio. El calcio. También el calcio juega un papel muy importante y aquí quiero llamar la atención, ¿no? Lo digo porque ha habido un tiempo en el que por otras cuestiones y por otras enfermedades se ha usado mucho del calcio. Es decir, hoy día lleva calcio añadido, calcio incorporado, una cantidad ingente, una cantidad muy importante de alimentos, además de primera necesidad, como puede ser la leche, yogures, etcétera, etcétera. Incluso los cereales. O sea, hay muchos alimentos enriquecidos con calcio. ¿Qué pasa con el calcio? El calcio, cuando el organismo no lo necesita, pues lógicamente se acumula. ¿Y dónde se acumula? Se acumula en muchos y numerosos tejidos, ¿no? Y uno de ellos es precisamente los vasos coronarios. Yo a lo largo de los años que estuve desarrollando la tesis doctoral, una de las cosas que me llamó la atención fue la cantidad de placas, fundamentalmente de calcio, que había en las coronarias de muchos corazones, además de individuos muy jóvenes, incluso de 18 años. Para nada tienen que ser individuos mayores, sino individuos muy jóvenes. Investigué un poquito y detrás de esto jugaba un papel destacado el agua que bebían todas estas personas. Se trata además de la ciudad de Coímbra, donde el agua es muy, muy dura y tiene mucho calcio. Bueno, pues los corazones de los, digamos, de las personas que fallecieron, que pertenecían a Coímbra y tal, y yo abrí, pues tenían numerosas placas de calcio. Lo digo como dato interesante, yo creo curioso, y con esto quiero llamar la atención de que por favor el calcio pues se consuma con moderación también. Y la mujer, además de la sintomatología, tiene otra serie de características que yo quiero incidir en ella.
y digo sintomatología relacionada con el infarto, ¿no? Entonces, esto es muy importante que aprendáis a reconocer el dolor de origen cardíaco en la mujer. Entonces, como veis aquí, pues hay un dolor y presión en el pecho. Hay una fatiga que suele ser inusual, falta de aire, náuseas, acidez, indigestión y vómitos. Vamos a tener también sudor frío. Vamos a encontrar también dolor en la parte superior del cuerpo, del cuello, de la espalda y de la mandíbula. Vamos a encontrar también que puede haber mareo y aturdimiento repentino. Fijaros aquí en el dolor de la espalda porque esto es bastante común en la mujer, ¿eh? Entonces, los síntomas de infarto en las mujeres, yo me centraría sobre todo en ese dolor de espalda, en ese dolor de mandíbula, dolor de clavícula, en la dificultad para respirar, en la fatiga y debilidad, en el dolor y quemazón del cuello, en la sensación de indigestión. Y muy importante también, que no está aquí puesto, y es que hay muchas mujeres que a veces no encontramos nada, o sea, no se está produciendo un infarto y la sintomatología es bastante pobre. O sea, es una sintomatología tan escasa que a veces confunde, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Y si además esto lo comparamos con el varón, pues vemos que hay una serie de diferencias. Por ejemplo, en la mujer, pues náusea, vómito, dolor en el cuello, mandíbula, espalda alta, ese dolor en la espalda, ese dolor en el pecho, pero no siempre. Este dolor en el pecho es más típico en el varón. Dolor o presión en la parte baja del pecho, la dificultad para respirar, el desmayo, la fatiga extrema, la sensación de indigestión. Y en el hombre tenemos más cortejo vegetativo, náusea, vómito, dolor en el cuello, sensación de opresión o dolor en el pecho, la dificultad para respirar. Bien. Importante lo que he comentado, a veces en la mujer, ya digo, la sintomatología es bastante anodina, bastante insignificante, y esto nos puede confundir tanto a los profesionales como al propio paciente. Fijaros aquí también en un estudio donde se ve el porcentaje, la frecuencia en definitiva con la que se da uno y otro síntoma. Por ejemplo, la dificultad para respirar se da sobre todo en el varón, en la mujer, un 33%. Muy importante las náuseas, el cortejo, veis que es también un 33% en la mujer. Y vuelvo otra vez al dolor que se irradia a la espalda. Veis que en la mujer es un 31% y en el varón un 17%. Ya sabéis que la medicina no es una ciencia exacta, ¿eh? Y entonces, bueno, estas cosas pues pueden variar, ¿no? Pero esto nos puede dar la pista a veces de qué nos puede estar aconteciendo cuando tengamos alguno de estos síntomas. Bueno, vamos a ver ahora los factores de riesgo cardiovascular y qué debemos conocer de ellos. En Extremadura, según este recorte de prensa y según, bueno, pues el Instituto Nacional de figura entre las comunidades con mayor riesgo cardiovascular. La población extremeña se encuentra muy expuesta a diferentes hábitos no saludables y factores de riesgo muy prevalentes relacionados con las enfermedades cardiovasculares. Hay unos estudios realizados aquí en Extremadura, que son compañeros que pertenecen también al Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria, el INUBE, que son los estudios Hermes y Daríos, ¿no? Entonces ellos, bueno, pues definen un perfil de riesgo específico de la población extremeña basado en las altas prevalencias de obesidad y de consumo de tabaco y alcohol, con una mayor exposición del hombre respecto a la mujer. Esta es un poco la fotografía que los estudios Hermes y Daríos han sacado de la población extremeña con respecto a los factores de riesgo. Y a modo de ejemplo, la prevalencia de los factores de riesgo en mujeres del área de salud de don Benito Villanueva, esto también pertenece al mismo estudio, pues veis que la hipercolesterolemia es un 35%, la hipertensión arterial un 33%, la obesidad un 30%, tabaquismo un 26%, 12% la diabetes, y el grado de conocimiento de la situación de riesgo, bueno, pues esto es importante, fue superior al 70%. Esto es un dato, pues, en este sentido positivo, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que me deben preocupar, que os deben preocupar a vosotros? Bueno, pues empezaré por el descenso de las hormonas, ¿no?
Entonces, como veis aquí, las hormonas, concretamente los estrógenos, pues tienen un papel protector muy importante, ¿no? Al llegar a la menopausia, lógicamente empieza a descender, hay un cambio ya muy importante de los niveles de estrógeno, y a medida que nos vamos haciendo ya más por encima de los 70 años, pues baja considerablemente. Este es un factor de riesgo cardiovascular a tener en cuenta muy importante. Aquí tenéis, pues, resumido también en este gráfico algunos de los factores de riesgo típicos o característicos de la mujer, ¿no? Por ejemplo, bueno, de la diabetes ya hemos hablado, del tabaquismo, del sobrepeso, de la inactividad física, de la importancia de la hipertensión arterial, de la dislipemia, pero tenemos aquí también el embarazo pretérmino, la hipertensión en el embarazo, lo que es la eclampsia, la diabetes gestacional, la depresión, la menarca o menarquia o menopausia, menarquia de la menopausia, el tratamiento del cáncer y las enfermedades autoinmunes. Además de estos factores, pues debo añadir otros que son importantes, como ya apuntaba anteriormente, que es el síndrome de apneas del sueño, muy importante en este sentido la calidad y la cantidad de sueño. Hay muchos estudios que, por ejemplo, tratan esta cuestión sobre las horas que dedicamos a dormir, ¿no? Y sobre todo muchos estudios también realizados con polisomnografía, donde no solamente se ve las horas del sueño, sino la calidad de sueño y el tipo de número de despertares, número de episodios de apneas y hipoapnea que hacemos, y esta cuestión es importante. Fijaros también la enfermedad periodontal, se atribuye también como factor de riesgo cardiovascular, sobre todo a determinadas bacterias que influyen en la patogenia de la enfermedad arteriosclerótica. Entonces, esto también es muy importante a tener en cuenta, es decir, la higiene bucodental y mantener la boca en condiciones saludables, ¿no? El pintura y la cantidad de distribución de grasa visceral y parietal. La desinformación es un factor de riesgo sin duda, la falta de interés por la salud y la falta de conocimiento sobre los factores de riesgo cardiovascular. Ciertos determinantes socioculturales también. Yo me formé como antropólogo y además como antropólogo de la salud y la enfermedad, antropólogo de la medicina, y no me cabe la menor duda que la cultura juega un papel primordial, fundamental, en la génesis de la enfermedad cardiovascular y de los factores en el desarrollo de los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, la cultura nos controla, nos dirige y está por encima de nuestra psiquis. Es decir, la cultura es determinante. Así que el estilo de vida depende de la cultura, en definitiva, pues va a ser determinante para el origen y para el control de los factores de riesgo cardiovascular. Llamo la atención, y vuelvo a insistir, sobre el papel de la cultura, de los determinantes socioculturales. En este sentido, echo de menos en los centros de salud, pues antropólogos especializados en estos temas, al igual que especialistas en el campo de la nutrición y de la actividad física, como luego comentaremos. La contaminación medioambiental también se ha visto un factor cardiovascular también importante. Y otro dato interesante es que además todos estos factores de riesgo lo podemos clasificar y ordenar, ¿no? Entonces, como veis aquí en esta gráfica, cómo tenemos factores personales no modificables, factores de riesgo modificables y circunstancias especiales. Ya dijimos que estos factores que no son modificables, pues no podemos hacer nada, ni el sexo, ni la edad, etcétera, etcétera, pero nos tenemos que centrar precisamente en este tipo de factores. Y dentro de los factores de riesgo, como veis, pues tenemos dos subgrupos, los directos y los indirectos. Dentro de los directos están los niveles de colesterol y de LDL, los niveles de HDL, este es el colesterol bueno, este es el colesterol malo, tipos de alimentación, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, y en los indirectos tenemos el sedentarismo, la obesidad, el estrés, el consumo de anticonceptivos orales, está aquí abajo. Llamo la atención sobremanera al sedentarismo. La verdad es que
se ha llegado a considerar, y algunos autores lo consideran, el sedentarismo como una enfermedad carencial, como el profesor Campillo, así lo considera, Enrique Campillo. Luego tenéis también aquí circunstancias especiales que contribuyen a la enfermedad cardiovascular y que en un momento dado se pueden convertir en un factor, como el haber padecido anteriormente un accidente cardiovascular, el padecer una hipertrofia, una alteración ya en el corazón, como puede ser la hipertrofia ventricular izquierda, el padecer de apnea del sueño. Y bueno, como veis, hay numerosos factores de riesgo cardiovascular que ya están citados y que una y otra vez, pues yo quiero insistir en ellos, ¿no? Bien, muy importante el factor relacionado con el sueño, y en este sentido, bueno, pues los beneficios que tiene dormir bien, dormir bien. Entonces, el dormir bien entre 6 y 8 horas, en general, ¿de acuerdo? Pues puede contribuir de manera importante a tener una mayor calidad desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, y desde el punto de vista, pues, del sistema nervioso central, desde el punto de vista de la prevención del deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, dormir menos de estas 6-8 horas, pues puede ser fatal para la salud, como pone aquí, y esto estaría detrás, como muchas publicaciones así lo demuestran, de bastantes enfermedades. Ya he citado una, la enfermedad degenerativa, neurodegenerativa. Bien. La cultura decía que sin duda influye en los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Lógicamente, los niveles de colesterol elevados, sobre todo de origen exógeno, y atribuibles a la dieta, pues conecta directamente con la cultura y también con el sistema, digamos, con la economía, ¿no? No cabe la menor duda, es decir, la escasa economía o renta baja está relacionada con la enfermedad cardiovascular y con los factores de riesgo cardiovascular. Esto también se ha publicado, se ha estudiado y es así. Pero la cultura, en este caso alimentaria, pues juega un papel pues muy, muy destacado, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el contexto de la vera. Yo tengo aquí pues algunos ejemplos de productos exquisitos que tiene la vera, de una riqueza, pues, no solamente gastronómica, sino desde el punto de vista del sabor, de los sabores, bueno, pues impresionante, ¿no? Los quesos, el pimentón, las cerezas, el cabrito, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto tiene, los dulces tradicionales, tiene una relación directa con luego la prevalencia de enfermedad cardiovascular y de factores de riesgo que aparecen en el conjunto de la mancomunidad o de los pueblos que conforman la vera, ¿no? Claro, aquí tenemos, por ejemplo, las grasas, los triglicéridos representados en los quesos, pues esto es muy importante, ¿no? El colesterol en todas las carnes, etcétera, etcétera. El azúcar, la diabetes en todos los dulces. Y yo con esto no quiero decir que haya que dejar de comer esto, ni mucho menos, pero porque también hay que tener calidad de vida, ¿no? Pero yo creo que en la moderación, en la búsqueda del equilibrio nutricional está un poquito la solución a este problema. Y luego lo vamos a ver. Fijaros también todo lo derivado del cerdo, del cabrito, como decía, y que en definitiva, bueno, pues esto lo que nos viene a decir que somos lo que comemos, ¿no? Y es verdad. Pero también el comer en grupo, el socializar con la alimentación, una alimentación que ya digo que hay que, lógicamente, hay que consumir, pero con cabeza y buscando siempre el equilibrio, pues haciéndolo a través de la socialización, es decir, socializándolo, pues esto es muy, muy, muy importante, porque reduce el estrés y además nos ayuda de alguna manera a controlar los impulsos, ¿no? Los impulsos nutricionales.
La convivencia en grupo es sumamente interesante e importante. La salud del medio ambiente, que voy a decir yo de la Vera, ¿no? La riqueza del medio ambiente y sobre todo también de su aire, de su aire puro y de sus aguas puras, ¿no? ¿Y qué más nos cuentan las últimas publicaciones de riesgo? Y esto voy a acelerar porque no sé cómo voy de tiempo, no sé cuánto, pero voy a ir un poquito acelerando. Bueno, pues hay muchas publicaciones que van de alguna manera actualizando todos estos conocimientos, incluso contradiciendo lo que previamente se habían dicho. Y bueno, pues aquí tenemos una publicación del 20, habla sobre el impacto que tienen los factores de riesgo cardiovascular en la estructura y en la función del corazón, ¿de acuerdo? No cabe duda que los factores de riesgo causan un impacto sobre la morfología cardíaca. El ejemplo más claro es la hipertensión. Otra publicación que nos habla sobre el beneficio del ejercicio cardiovascular, ¿de acuerdo? Pero esto ya lo sabemos, ¿eh? Pero este artículo lo que aporta es que no solamente el ejercicio es beneficioso por sí mismo o de forma individual, sino que sobre todo lo que hace que haya un beneficio claro en el sistema cardiovascular y en el control y manejo de los factores de riesgo es cuando se combina el ejercicio con otras estrategias, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el control de la microbiota intestinal, ¿no? Y aquí pues llamo la atención porque es un dato que en los últimos, yo diría que 5 años, está cobrando mucha relevancia. Yo en Estados Unidos trabajé sobre esta cuestión también, sobre el papel de la microbiota y la hipertensión arterial, por ejemplo. Y entonces os animo a que no solamente hagáis ejercicio, sino que cuidéis la microbiota, ¿eh? A través de los probióticos, prebióticos, etcétera, etcétera. Luego también el efecto del alcohol, que en general pues se habla de que no es bueno el alcohol, pero aquí hay un estudio en el que nos viene a decir que el alcohol, por debajo de 30 gramos diario, pues estamos hablando fundamentalmente de vino, de cerveza, etcétera, etcétera, y bueno, que por debajo de 30 gramos, bueno, pues tiene un papel positivo en el organismo, ¿eh? Por tanto, el consumo moderado de menos de 30 gramos reduce la presión arterial, reduce el estrés oxidativo y además incrementa lo que es el colesterol bueno, el HDL, ¿de acuerdo? Sin embargo, por encima de los 30 gramos diarios, pues tiene unos efectos no deseados, ¿no?, sobre la hipertensión arterial y sobre la diabetes. Así que, con respecto al tema del consumo del alcohol, en general, pues se dice que no consumir alcohol, pero volvemos a lo mismo, el tema de la calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues estas publicaciones lo que vienen a decir que sí, bueno, que hay que consumir alcohol, pero por debajo de 30 gramos, porque tiene unos efectos beneficiosos sobre el estrés oxidativo, como he dicho, la hipertensión y además el incremento de las HDL. El efecto del alcohol sobre los factores de riesgo cardiovascular se estableció además hace ya mucho tiempo, y en esta revisión que yo he mostrado anteriormente, pues se ve que no existen asociaciones definidas, pero se puede observar tendencias específicas para cada factor de riesgo cardiovascular. La ingesta leve o moderada de alcohol, generalmente definida como inferior a los 30 gramos por día, podría proteger de la hipertensión arterial y de la diabetes, y además muestra un aumento en los niveles de HDL, ¿no? Es decir, que este estudio viene a trasladarnos la idea de que puede ser cardioprotector. Todo esto del alcohol, por lo tanto, muy importante la dosis, ¿eh? La dosis. Luego, ¿qué más nos cuentan las últimas publicaciones? Pues que el tratamiento de la hipertensión a la hora de acostarse, pues mejora la reducción del riesgo cardiovascular. Por tanto, el tratamiento de la hipertensión antes de acostarse, según este ensayo clínico denominado
IGIA, cronoterapia IGIA, viene a decir que controlar la tensión terapéuticamente a la hora de acostarse, pues reduce el riesgo cardiovascular. Luego, otro estudio, también publicado en esta revista de Nutrients, que es sobre los efectos que tiene para los efectos beneficiosos que tiene para la salud una dieta predominantemente basada en plantas como un patrón de alimentación saludable y además ambientalmente sostenible. Por lo tanto, también llamo la atención en este sentido a que cada vez incorporemos en nuestra dieta más planta y menos producto de origen animal. Todo lo que viene a decir también este artículo. Os dejo aquí para que lo podáis luego consultar, como va a estar en la red publicada la intervención, bueno, para que podáis estudiar con más detenimiento los diferentes tipos de dieta. Este estudio del que acabo de hablar es un metaanálisis, y entonces vienen aquí los diferentes tipos de dieta y cuáles han sido pues, los resultados, ¿no? Positivos y negativos, ¿vale? Y es un estudio reciente, como veis aquí, del año 2021, y nos viene a decir cuáles son los alimentos y las recomendaciones relacionadas con los grupos, ¿no?, de alimentos. Por ejemplo, comer más verdura, legumbres, frutas, nueces, semillas, comer de manera moderada las grasas saludables, la leche, los productos lácteos, pescados y mariscos, aves, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí consejos específicos para reducir aún más digamos, el colesterol malo, ¿vale? Pues también viene aquí recogido. Leerlo con atención porque esto además os va a ayudar luego a la configuración de una dieta que yo voy a proponer como ejercicio en el taller. También, bueno, pues hay otra publicación muy interesante sobre nueva toma de decisiones por expertos acerca de las nuevas terapias para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes que tienen diabetes tipo 2. Hay un nuevo informe de este comité, ¿vale? Entonces, bueno, pues nuevos tratamientos. Os he dejado ahí el enlace por si queréis profundizar en ello y consultarlo. Igual, muy importante también, otro estudio que relaciona la actitud cardiorrespiratoria con los factores de riesgo cardiovascular y con la aterosclerosis. Os diré que la actitud cardiorrespiratoria, que en definitiva enlaza con la condición física que van a tener las personas, pues juega un papel determinante no solamente en el manejo y control de los factores de riesgo cardiovascular, y sobre todo con el alcance de dichos factores y con el alcance de la enfermedad arteriosclerótica, sino que además es muy, muy, muy importante como una variable con carácter pronóstico, no solo diagnóstico, sino pronóstico de esperanza de vida. Así que es muy importante la actitud cardiorrespiratoria y la condición física. La actividad física regular optimiza estos sistemas por medios fisiológicos que no solo disminuyen los factores de riesgo cardiovascular, sino que además afectan de forma independiente a la mortalidad. Más publicaciones actuales, pues por ejemplo sobre interacciones entre terapias para enfermedades metabólicas, factores de riesgo cardiovascular y la microbiota intestinal. Entonces, como veis, otra vez aparece aquí la microbiota intestinal. Así que yo os animo a que prestéis atención a la microbiota intestinal como una de las estrategias interesantes al manejo y control de los factores de riesgo cardiovascular y sobre todo a la perseverancia de la salud. Otra publicación es sobre el impacto de los factores de riesgo cardiovascular y la genética en el riesgo absoluto de la demencia a 10 años. Entonces, bueno, pues en este artículo vemos cómo la demencia, que es un factor muy importante mundial por la gran prevalencia que está teniendo, pues dice que 1/3 de todas las demencias pueden prevenirse controlando los factores de riesgo cardiovascular. Así que os animo nuevamente a controlar dichos factores. ¿Y qué más nos cuentan las últimas publicaciones? Pues, por ejemplo, en este interesante artículo que acaba de salir, bueno, de hecho creo que está todavía en prensa,
sobre el papel de la hipoxia y el envejecimiento cerebral, en el sentido de que lo que viene a decir este artículo es que la hipoxia es fundamental para la patogénesis, es decir, para el origen de muchas enfermedades neurodegenerativas, incluidas el Alzheimer, el Parkinson, ¿de acuerdo? Que son enfermedades típicamente relacionadas con la edad y ya digo, está directamente relacionado con la hipoxia. Con la hipoxia, pero fundamentalmente la hipoxia crónica, la hipoxia de la apnea del sueño, la hipoxia intermitente propia de la apnea del sueño. Por el contrario, lo que vienen a proponer, y en este sentido también nosotros estamos trabajando una línea de investigación nueva, como el preacondicionamiento hipóxico, es decir, entrenar al organismo y por tanto a las células a soportar pequeñas dosis de hipoxia, de niveles bajos de oxígeno, de hipoxia, ya digo dosis, pequeñas dosis, pues ayuda sin duda a luchar contra la enfermedad degenerativa. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es diseñar programas de preacondicionamiento hipóxico precisamente para prevenir la enfermedad neurodegenerativa, pero también para prevenir la enfermedad cardiovascular en general. También otro artículo sobre la gestión del riesgo cardiovascular en pacientes que toman antipsicóticos, esto es muy importante, los pacientes con antipsicóticos, por la propia idiosincrasia de estos fármacos, pues tienen una particularidad, una singularidad que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, esto hay que verlo de manera especial, es decir, aquellas personas que toman antipsicóticos que al mismo tiempo tienen factores de riesgo cardiovascular, hay que afrontarlo con cierta singularidad. ¿Se puede estimar el riesgo cardiovascular que tiene una persona? Es decir, ¿podemos estimarlo? Bueno, pues cada uno de nosotros podemos estimar nuestro riesgo cardiovascular. Existe para ello calculadoras o tablas de sencilla interpretación, dependiendo de nuestra situación de partida, como puede ser la edad, si somos diabéticos o no, si es fumadora o no, si es hipertensa o no, y qué cifra de colesterol tiene. Además, también se podría incorporar datos como puede ser, por ejemplo, la microalbuminuria, es decir, datos que tienen que ver ya con la función renal. Conocer el riesgo cardiovascular de enfermedad cardiovascular de forma precisa, por lo tanto, puede ser útil tanto para vosotras como para los profesionales. Se ha defendido que esta información podría animar a los individuos a adoptar las medidas de estilo de vida recomendadas, o justamente lo contrario. También podría ocurrir, pero nosotros sostenemos que cuanta más información, mucho mejor control y mucho de los factores de riesgo y por tanto de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué significa riesgo cardiovascular? Pero en concreto el que a nosotros nos interesa, ¿no? Un riesgo cardiovascular alto. Bueno, pues el concepto de riesgo cardiovascular se refiere a la probabilidad. Es decir, lo que nos van a dar las calculadoras o las tablas es una probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en un plazo determinado. Ese plazo puede ser la parte de las tablas, generalmente hablan de 10 años, que es lo más habitual, o 20 años, o incluso toda la vida. Por lo tanto, quiero que quede muy clarito esto. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular, hablamos de probabilidad. En el cálculo de riesgo cardiovascular se incluyen dos componentes distintos. Por un lado, la mortalidad cardiovascular, el conjunto de las complicaciones cardiovasculares, letales, no letales, cardioisquémicas, las cerebrovasculares, etc. Y por otro lado, el lapso de tiempo utilizado para el cómputo. Aquí tenéis un ejemplo de tabla. Y claro, hay muchas tablas porque esto tiene que ver, hay que tener muy en cuenta las características de la población. Es por eso que hay numerosas tablas y cada tabla se ajusta a una población determinada, que tiene unas características fundamentalmente de tipo antropométricas o de tipo cultural concreta, ¿vale? Entonces, el Regicor precisamente es una tabla para la población española, así como existe otra tabla, SCORE, que es para la población europea y de la que nosotros nos nutrimos también, lo podemos utilizar. Tanto utilizamos la tabla Regicor o la tabla europea. Y aquí tenéis en esta tabla, pues, por ejemplo, es una tabla para las mujeres
Hay dos grupos, mujeres sin diabetes, mujeres con diabetes, mujeres fumadoras dentro de las, por ejemplo, que no tienen diabetes, aquellas que no son fumadoras, las que son fumadoras, la edad, la tensión arterial, sistólica y diastólica y las cifras de colesterol. Entonces, con todas estas variables, nosotros vamos a llegar a un color determinado, a un grado, a un nivel, a un número, en definitiva, que lo vamos a trasladar aquí abajo, y aquí abajo nos va a decir qué riesgo a 10 años tenemos de sufrir un evento cardiovascular. Si es muy alto, si es alto, si es moderado o es bajo, ¿no? Es como la zona, por ejemplo, roja, que es muy alto, pues se da sobre todo en mujeres que son diabéticas, que son fumadoras y que encima tienen la presión alta, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante que vosotras, a título personal, lo conozcáis para saber cómo, además podría ser incluso hasta un reto, es decir, cómo yo puedo bajar mi riesgo cardiovascular. Me voy a proponer bajarlo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, pues voy a dejar de fumar, voy a mejorar las cifras de glucemia, con la dieta, voy a mejorar mi peso me va a llevar a mejorar la presión arterial, voy a mejorar el colesterol también porque voy a bajar mi peso, etcétera, etcétera. Entonces, con esta tabla, pues vosotras podéis marcaros objetivos concretos de reducción del riesgo cardiovascular, ¿vale? Tenéis aquí otra tabla, Score, pero para España, que también la podéis utilizar. Y además también existen calculadoras de riesgo cardiovascular. Os he dejado aquí un enlace de tal manera que vosotras os metéis en colocáis este enlace en Google y os va a salir una calculadora que os va a pedir unos datos, los introducís y inmediatamente os va a dar un riesgo, os va a dar unas cifras de riesgo cardiovascular y os va también a dar unos consejos que deberíais seguir para poder mejorar ese riesgo cardiovascular. También el perímetro de la cintura nos orienta hacia el riesgo, ¿no? Y hay tablas en concreto en los que se tienen en cuenta dos variables importantes. Una es el IMC, que es el índice de masa corporal, que ya sabéis, también lo podéis calcular con el peso y la talla al cuadrado. También hay tablas que os calculan automáticamente el peso, perdón, el IMC, y el perímetro de cintura de la cintura. Veis que cuanto mayor es el perímetro y mayor es el IMC, pues entramos en una zona roja de riesgo muy alto. Esto los profesionales pues, lo utilizamos para estratificar el riesgo y poder monitorizar el riesgo y, en definitiva, a la población que tiene este riesgo. ¿Cómo puedo disminuir el riesgo? Bueno, pues esto es lo que comentaba antes en la tabla, ¿no? Que sería un objetivo, es decir, vale, yo voy a disminuir mi riesgo, lo quiero afrontar. Bueno, pues lo voy a hacer a través de una intervención nutricional de la actividad física y me voy a preocupar también por motivación y por aprender más sobre estos riesgos. Una cosa que quiero, antes de abordar cada una de estas cuestiones y que quiero dejar claro, es que es muy importante saber que hay que darle a esta estrategia un enfoque global. Es decir, el enfoque global de la estrategia para reducir el riesgo cardiovascular debe ser así, global. Es decir, tiene que haber una actuación sinérgica sobre los distintos factores de riesgo cardiovascular. Vuelvo para atrás. Es decir, que tengo que hacer casi al unísono, una intervención nutricional, una intervención en materia de actividad física y además tengo que promover mi autocuidado, tengo que promover mi motivación, tengo que promover mi educación y mi conocimiento sobre los problemas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar de la intervención nutricional. Bueno, pues según un estudio publicado por New England, es del 2003, pero es un estudio Predimed que está todavía vigente. Ha habido un estudio posterior en el que se han cuestionado algunas cosas, pero yo francamente soy un defensor de la dieta mediterránea. Entiéndase una dieta mediterránea bien balanceada. Y
y que sin duda va a contribuir al riesgo cardiovascular en más de un 30%. La nutrición es un factor clave. Yo que tengo verdadero interés por el manejo, por el control del riesgo cardiovascular, pues me tuve que formar haciendo maestrías específicas en nutrición, en actividad física y también en el manejo de la motivación y de la educación para la salud, ¿no? Bien, la dieta mediterránea o las dietas de bajo índice glucémico son opciones óptimas para el control del riesgo cardiovascular. Subrayo lo de bajo índice glucémico. Esto es muy importante y es muy importante que aprendáis a hacer un consumo de alimentos responsable, sobre todo a mirar las etiquetas y a huir siempre de los alimentos que tengan alto índice glucémico. La dieta mediterránea, por lo tanto, reduce el riesgo cardiovascular. Vamos a ver, con respecto a la nutrición, bueno, os dejo aquí una pirámide de alimentación cardiosaludable, que bueno, la realizó la Fundación Española del Corazón y la Sociedad Española de Cardiología. Está bien, está muy bien. Se olvida un poquito del agua. El agua, hay que consumir mucha agua, es muy importante. Cuando digo mucha agua, en torno al 1,5 litros, 2 litros diarios, ¿no? Bien, pues tenéis aquí unas recomendaciones y esto va a ayudar luego a la hora de confeccionar una dieta en el taller, pues esto os va a ayudar. Bien, bueno, voy a pasar esto. Muy importante buscar siempre el equilibrio en la dieta, y el equilibrio en la dieta quiere decir que en general pues nosotros debemos de consumir entre 30 y 40 kilocalorías por peso y día, y que esa dieta tiene que ser equilibrada porque debe tener entre un 50 y un 60% de hidrato de carbono, entre un 30 y 35% de grasas y entre un 12 y 15% de proteínas. Hablo en general. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo es o cómo podría ser una dieta equilibrada. En resumen, las evidencias actuales apoyan una dieta cardiometabólica saludable frente a una dieta sin grasas o basada en el contaje de calorías. Cambiar el comportamiento de nuestros pacientes, esto es muy importante, por eso en las consultas de nutrición, la mayor parte de ellas van enfocadas hacia el control del comportamiento, la modificación del comportamiento. Y esto es cultura y esto es antropología, como decía anteriormente. Tenemos evidencia de los beneficios de la dieta mediterránea por estudios, y por lo tanto esto es así. Con respecto a la actividad física terapéutica, bueno, pues se estima que el 6% de las enfermedades cardiovasculares, el 7% de la diabetes, el 9% de la mortalidad prematura se debe a la falta de actividad. Es muy importante el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, voy a pasarlo también. De los beneficios de la actividad física lo tenéis aquí recogido, exactamente en qué consiste. Esto se lo voy a decir que el corazón de una persona sedentaria tiene una frecuencia entre 80 y 90 pulsaciones por minuto. Entonces veis que con el sedentarismo se aumenta la frecuencia cardíaca. Y por lo tanto el corazón consume más oxígeno y consume más energía. El de una persona en una buena forma física pues va bajando la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Y las personas inactivas presentan 2 veces más probabilidad de tener un infarto cardiovascular que las personas que realizan actividad física regularmente. Pues esto ya lo conocíais. Aquí tenéis también cómo la actividad física aumenta pues, el colesterol bueno, la vascularización coronaria, el tamaño de los vasos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo la actividad física disminuye el colesterol total, los triglicéridos, la hiperglicemia, la presión arterial. La presión arterial se controla con el ejercicio, y además muy bien. Por eso es muy importante, antes de la toma de fármacos, el ver si se puede con la dieta y con el ejercicio controlar la presión arterial. Bueno, voy a pasar esto. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer entre 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de actividad vigorosa. Hay numerosos estudios que lo corroboran. Aquí tenéis las recomendaciones de la actividad física con nivel de evidencia B,
que los adultos deben ser aconsejados de forma rutinaria en las visitas médicas para optimizar un estilo de vida activo, y habla nuevamente del tiempo que tenemos que dedicar a esto. Os dejo también de la Fundación Española del Corazón y de la Sociedad Española de Cardiología la pirámide de actividad física. Con esto, vosotras también podríais contribuir a diseñar propia tabla de ejercicios. La práctica de la actividad física no solo es una decisión individual, sino que también los ayuntamientos, en definitiva los gobiernos, deben facilitar el acceso a la actividad física de la población. Esto es importante. Y esto es muy importante, por eso lo tengo aquí resaltado en amarillo, que es prioritario que antes de cualquier programa de ejercicio físico nos sometamos a un reconocimiento médico. Hay muchas enfermedades que son desconocidas por la persona, y enfermedades me refiero del corazón y de los vasos, y que claro, cuando se pone a hacer ejercicio podemos llevarnos una sorpresa y puede haber incluso muerte súbita, etcétera, etcétera. Así que siempre un reconocimiento médico antes del ejercicio. Por lo menos yo lo haría cada 2 años, repetir, si no se puede cada año, pues cada 2 años repetir este reconocimiento. Algunas recomendaciones os doy aquí sobre la actividad física, que lo podéis ver. Algunas recomendaciones también, como el caminar, el tender. Es decir, el ejercicio vale prácticamente todo, con tal de que las personas nos movamos. Nosotros estamos diseñados para el movimiento y hay que moverse. Incluso hay un movimiento, una corriente, que es la paleo, le llaman la paleo, bueno, es un movimiento que es la paleo, no recuerdo ahora, se basa en lo que son las actividades y la manera de comportarse desde el punto de vista nutricional las poblaciones del Paleolítico. Y ya digo, hay una corriente que se basa en esto, que ahora no recuerdo el nombre. Así, la paleodieta, el paleoejercicio, tiene estos nombres. Caminar, muy importante. Muy importante, llamo la atención sobre las personas mayores que tienen ya una fragilidad, pues precisamente tanto para mejorar esa fragilidad, para no caer, por ejemplo, en problemas como la fractura de cadera, etcétera, pues que el ejercicio físico tiene que estar también asesorado, tiene que ser multicomponencial y tiene que ir acompañado de una intervención nutricional. Desde el punto de vista de la educación, bueno, pues os dejo aquí una serie de recomendaciones que básicamente lo que viene a decir que es muy importante el conocimiento sobre la enfermedad, sobre los medicamentos que uno toma, sobre aprender a reconocer los síntomas, etcétera, los factores de riesgo sobre el tabaquismo, la información nutricional en las dietas. Esto es muy, muy, muy importante. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Los factores de riesgo ya he incidido mucho y llegamos a la parte práctica, donde yo he propuesto una serie de talleres para que los hagáis bien de forma individual o también en grupo, Así que hay un taller sobre conocimiento de los factores de riesgo, tenéis una propuesta de taller sobre nutrición terapéutica, otra sobre actividad física terapéutica y otra sobre el taller de cumplimiento y motivación. Por poner ejemplo, el primero, el taller de conocimiento, bueno, pues va sobre una encuesta, que es esta, que tenéis que hacer, ¿vale? Luego, vamos a ver, la práctica 2 va sobre la estimación del riesgo cardiovascular, o sea, para que cada uno estime su riesgo cardiovascular. Lo podéis hacer con este esquema o directamente con la tabla que yo os he presentado anteriormente. ¿De acuerdo? Así que cada una, si queréis con esta, va a estimar su riesgo. Luego, cada uno de los participantes se tomará la tensión. Es decir, vais a tomaros la tensión y a interpretar la tensión. ¿De acuerdo? Aquí os indico cómo se debe tomar la tensión. ¿Vale? Y os recuerdo, a la hora de interpretar las cifras, qué es una tensión normal, o qué es una hipertensión, ¿de acuerdo? Acordaros de la cifra de 139 y de 89. El taller de nutrición, bueno, os propongo elaborar una dieta equilibrada, etcétera, etcétera, utilizando esta tabla, ¿vale?
Desde el punto de vista de la actividad física, os propongo que elaboréis un programa semanal a la carta de ejercicio utilizando esta tabla. Y sobre el tema del taller de cumplimiento, pues os animo a que en grupo os reunáis y podéis comentar pues qué medida podíais desarrollar para mejorar vuestro riesgo cardiovascular, en definitiva bajarlo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para que me formuléis las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias a ti, Javier. Bueno, es que necesito que ellas te pregunten cosas, por eso te he cortado y discúlpame, pero Nada. me parece muy importante que ellas interactúen contigo, porque es que además, si quieren, otro día quedamos para hacer los talleres contigo. Así que, venga, ánimo, amigas mías. Venga, estupendo. Bueno, espero que os haya gustado y sobre todo que haya podido otras, ¿no? Y que hayáis entendido, comprendido la verdadera esencia y conocimiento de los factores de riesgo y sobre todo el manejo y, más importante, cómo podéis vosotras saber cuál es vuestro riesgo y qué medidas podéis implementar, ¿no? A título individual o incluso colectivo. La motivación es muy importante en la participación colectiva, ¿eh? Esto está demostrado. Es decir, hacer tareas como puede ser el ejercicio, compartir las dietas, etcétera, en grupo, es mucho más positivo, mucho más, digamos, real y viable que hacerlo individualmente. Así que yo os animo a que os juntéis, y trabajéis estas cosas. Sí. A ver, ¿se me oye? ¿Se me escucha bien? Sí, María. Bueno, yo te felicito porque nos has dado una lección magistral. Hemos aprendido muchísimas cosas. Y yo, que tengo una edad determinada, tengo además una tensión loca, como yo digo. Mi tensión está loca. Tengo un cardiólogo que me está llevando de la mutualidad, que voy a Madrid, y según él tengo una cardiopatía leve y que se mantiene igual. Entonces, lo que me ocurre es que me tomo la tensión 3 veces al día, no siempre, porque me dicen que me obsesiono, pero es que me varía muchísimo la tensión. Tan pronto me levanto con 17-11, me pongo un castopril debajo de la lengua, que me dicen, espero, me relajo y luego ya me levanto, va bajando. Como tengo a media mañana, algunas veces tengo 10, 9 y 5 de mínima. 9 de máxima, 5 de mínima. Y luego por la tarde-noche, unas veces la tengo normal, como yo digo, con 13. Las últimas noches me dan 14,8 y 8,8, algunas veces 9, otras veces 10. O sea que, y estoy con un tratamiento que me tomo por la noche, me dice el cardiólogo que me tengo que tomar un Open Bath 10 para mantener, aunque tenga 14 o 13, que me la tome, porque entre la noche, según él me comenta, a medianoche es cuando más sube la tensión. Al estar muy quieta, eso es su recomendación. Pero yo me levanto, duermo bien normalmente, pero hago muchísimo pis. Me levanto a lo mejor 3 o 4 veces entre la noche. Claro, luego tengo que coger el sueño. Afortunadamente lo cojo bien. Pero hay noches que me despierta un malestar que me agobia, que siento sudor y estoy mal. Hasta que me tomo un Lesatin, me relajo y ya me quedo tranquila. Esa es mi cuestión. Bueno, estos son temas complejos, ¿no? Y difícil de analizar, ¿no? Además sin tener los datos por delante, ¿no? Pero así a bote pronto, yo sí te recomendaría, porque además, si te has dado cuenta de la intervención, yo le he dado bastante importancia al sueño, a la calidad de sueño, que te hicieras un estudio de sueño, ¿eh? Sobre todo, pues para ver cuál es tu perfil,
de sueño, cuántas horas duermes de sueño REM, cuántos despertares tienes, porque la fragmentación del sueño, no solamente la hipoxia intermitente, es decir, a lo mejor no tienes hipoxia por la noche, no haces bajadas o desaturaciones que llamamos, pero lo que sí está demostrado que la fragmentación del sueño es un factor también cardiovascular muy importante y que está detrás de enfermedades como la hipertensión arterial. Entonces, claro, este es uno de los inconvenientes que tiene el tratamiento de la hipertensión, que lleva incorporado diuréticos y que te obliga a estar orinando constantemente y sobre todo pues por la noche. ¿Por qué? Porque por la noche es cuando todos esos líquidos, esos fluidos que se depositan en las extremidades se desplazan hacia tórax y aumenta la perfusión renal y aumenta el trabajo renal y por lo tanto la orina, ¿no? Claro. Y esto, claro, ese despertar una vez, otra vez, por una razón, por otra, esa fragmentación del sueño, sin duda puede estar justificando valores de tensión arterial altos. Sí. Sí. Te quería decir, Javier, que al doctor Massa, ¿me oyes? Sí. Al doctor Massa lo hemos tenido aquí, no me sale sí. Lo hemos tenido aquí de ponente, ¿os acordáis, no? Al doctor Massa lo hemos tenido de ponente. Lo volveremos a repetir si hace falta. ¿Os acordáis de él? Que nos gustó mucho también en la jornada. ¿Te acuerdas? En Cartica. Sí. Pues es una persona de la que ha hablado Javier porque están muy motivados en la investigación de los factores de riesgo cardiovascular relacionados con el sueño. Yo creo que eso tiene mucha importancia, sobre todo conocerlo, que le demos importancia a comer bien, a dormir bien, a nuestro autocuidado y también saber que la tensión pues cambia a lo largo del día. Yo creo que con que te la tomes una vez, Encarnita, yo no sé, Javier, qué piensas, pero con que te la tomes una vez, mejor, digo yo. No sé, Javier, ¿qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo con Montaña. Tampoco hay que obsesionarse, porque ese factor también de estrés, de ansiedad que genera el que ahora qué cifra tengo, si ha subido, si ha bajado. Es decir, el sistema que nos gobierna, que es el sistema nervioso, central y vegetativo, está conectado con todos los vasos sanguíneos. Claro. Entonces, todo lo que nos ocurra a nivel mental, pues influye sobre la salud de los vasos. Entonces los vasos están constantemente rígidos, abriéndose, cerrándose por esa cuestión de la ansiedad. Así que, como dice Montaña, hay que tomársela, hay que tener un control, pero por la mañana ya está, uno anota la cifra y nada más. Y lo que he dicho, apuntado antes, ¿no? Muy importante saber reconocer o identificar los síntomas que nos hacen ver que la tensión se ha disparado, que está demasiado alta. Entonces es cuando yo me la tomo puntualmente. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Otra pregunta, venga. A ver. ¿Quién más puede preguntar? Yo aquí diría una cosa que es, Montaña, a ver qué te parece, que creo que es importante. Y es que casi todo en medicina lo que tiene es sentido común. Y yo muchas veces se me ha pasado por la cabeza, y no lo tengo todavía ahí en la cabeza, que quiero escribir un manual, un librito que se va a llamar Manual de Instrucciones para el Cuidado del Cuerpo Humano. Y cuando nosotros compramos un televisor, abrimos la caja y vemos que dentro hay un manual y lo leemos enseguida y nos dice que el televisor no se puede poner al sol, que cuidado con esta tecla, que cuidado con la otra, que no le puede dar la humedad, que tal y cual, ¿no? Pues con el organismo pasa lo mismo. Entonces yo creo que es muy importante el que nosotros, incluso ya desde la propia vida intrauterina a las madres, hagamos, digo nosotros desde, digamos, los profesionales, hagamos llegar a la población un manual de instrucciones para el cuidado del cuerpo humano. Hay que aprender a conocer el cuerpo humano como si fueran piezas, saber qué función tiene y cómo yo lo puedo cuidar. Es decir, yo no puedo estar, por ejemplo, a edades ya avanzadas, pero en general, ¿no? Yo no puedo estar todo un día sin beber. Eso estoy maltratando al cuerpo humano.
estoy maltratando a los riñones. No puedo retener la orina, acostumbrarme a retener la orina. Eso va a tener unas consecuencias. No puedo estar todo el día quieto. Si estoy quieto, estoy inmóvil, eso va a tener unas consecuencias, porque el aparato locomotor está diseñado para moverse. Y así una y otra. El cerebro, que tanto se está ahora, está desgraciadamente cada vez hay más prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas, pues yo creo que pasa de lo mismo, ¿no? No cuidamos el cerebro, es decir, trasnochamos, tomamos cantidad de productos que dañan el cerebro, no, por ejemplo, no lo hidratamos bien, comemos en exceso y eso, o con determinadas carencias, y eso afecta también al cerebro, sometemos al cerebro a mucho estrés, a muchos problemas de ansiedad, el tema del tabaco, y al final nos pasa factura. Así que hay que conocer y aprender a cuidar. Estoy completamente de acuerdo contigo. Te animo a que hagas ese manual, te ayudo si quieres, porque yo cada día abogo más al sentido común en todo, en todo, en todo, en todo. Desde luego que una de las cosas de sentido común, por ejemplo, es no tomar mucho líquido cerca de la hora de acostarse, por ejemplo. Entonces, Javier, pues cuando quieras nos ponemos con ese manual. Y además se lo dedicamos a las mujeres de la Vera, pero tú eres una persona ideal para eso, que conoces muy bien el cuerpo humano, porque es que Javier, entre otras cosas, es profesor de anatomía. Entonces, chicas, me parece que vamos a tener ahí una buena conclusión de este día. Pili, cuando quieras, Pili. A ver, yo a lo del manual ese también me apunto. Si necesitas mi ayuda, también la doy. Empezando por ahí. Y ahora le voy a hacer una pregunta al doctor, partiendo de la base que de medicina no tengo ni idea. A ver si tiene que ver mi pregunta con algo también relacionado con esto. El roncar por la noche, ¿eso qué puede influir respecto al tema que está tratando? Pues el ronquido ya es una señal de que no respiramos bien por la noche, no ventilamos bien. Y es muy probable que haya un problema de apnea del sueño, A ver, entonces, es que... Eso hay que hacer un estudio, hay que hacer un cuestionario primero, un cuestionario muy sencillo, y luego hay que hacer, si ese cuestionario da unos resultados, pues hay que hacer una polisomnografía, ¿eh? Y al final ese estudio del sueño nos va a decir cuál es tu comportamiento durante la noche. Y si el comportamiento es un comportamiento típico de apnea del sueño, pues hay que tener mucho cuidado, porque la apnea del sueño, esas desaturaciones están detrás de la hipertensión arterial, de la enfermedad cardiovascular en general, pero incluso del cáncer, incluso del cáncer. A ver, es que no es un ronquido, sí, son como cosas, yo para mí, a mí me da miedo. Es a lo mejor, no, a ver si me sé explicar. Es que soy muy pesimista, empezando por ahí, ¿no? Pero a ver si me sé explicar. Hay veces que, estoy hablando de mi marido, sí, hay veces que a lo mejor no ronca, pero se sobresalta, como cuando le falta aire. Entonces le digo, Ramón, ¿qué estás roncando? Dice, no ronco. Digo, pues hace unas cosas muy raras. Y eso pues, es lo que... A eso no se me sé explicar, no sé si usted me va a entender. No, perfectamente. Pilar, lo ha explicado perfectamente. Pilar, es que se ha ido la imagen. Está aquí ahora. ¿Qué edad tiene su marido, Pilar? Mi marido, 68 años. 68 años. Bueno, pues yo le animo a que vaya, tiene que ir a su centro de salud, ponerlo en conocimiento, y el médico del centro de salud ya verá cómo le va a derivar a la unidad del sueño. Hay que hacerle un estudio, porque es muy, muy, muy importante. Muy importante. ¿Sí? Yo estoy absolutamente convencido que gran parte de las enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con la hipoxia que pasa el cerebro durante días y días y días, años y años y años. ¿De acuerdo? Tengo que decirle que mi marido tiene 5 estés puestos, ¿eh? Pues el problema cardíaco, el problema de las arterias coronarias, ya lo hemos comentado, tiene que ver con la apnea del sueño. Vale, la animaré, aunque le voy a decir que ahora están ambulatorios fatales para que nos atiendan y en estas cosas.
hay unas listas de esperas exageradas. Bueno, pues Pilar, basta que usted haya venido a esta charla y haya tomado tanto interés, etcétera, para que a través de Montaña me haga llegar su teléfono y yo le voy a agenciar, voy a tratar de facilitar el estudio para que allí en la unidad se le haga lo antes posible a su marido, ¿vale? Porque ¿Usted qué está usted en Cáceres? Estupendo, sí, estupendo. Además, Vale. es que me ha encantado el mensaje que has repetido varias veces, Javier. Yo también estoy cada vez más convencida que tanto tema cerebral tiene tanto que ver con el sistema cardiovascular, está claro. Así que bueno, esto no lo desconocíamos. Hace 30 años esto lo desconocíamos, es que no lo sospechábamos, y que, vamos, podíamos sospecharlo. Pero ahora vemos esa relación y hay que estudiarla, porque puede ser que ganemos años de calidad de vida para su marido, ¿verdad? Para el marido de ella y para algunas personas más con esta mentalización de la importancia del descanso nocturno. no, es que Vale, pues le doy las gracias anticipadas. el modelo, no hay de qué, en modelos animales, Montaña, está demostrado que la fragmentación del sueño, que eso es lo que le pasa a su marido, tiene esos despertares que se llaman arousa, unos Sí, despertares. ¿Por qué? Porque se ha quedado en apnea. Entonces, sí, el es que corazón, te asusta porque claro, de el pronto cerebro, se sobresalta, es como si le faltara aire, no sé. claro. Entonces el cerebro inmediatamente, la única manera que tiene de reaccionar, porque si sigue así se pararía su corazón, ¿no? Si continuara así, ¿no? La única manera que tiene de reaccionar es con ese despertar brusco y que se llama arousa y luego se vuelve a dormir. Sí, Y no es no, consciente, se despierta porque y no es yo le claro. despierto, si no, no se despertaba, o sea que él no se entera, no es consciente de lo que le pasa, Claro, soy yo no lo la es, que le despierto. claro. Y es que las células tienen digamos, dos elementos que son sumamente nocivos para ellas. Una, la falta de oxígeno, cuando le cortamos el oxígeno, y la otra, el exceso de calcio. ¿Sabes? Cuando llega la calcificación, que ya un estadio ya final, pues he hablado también del calcio, el papel del calcio. El calcio es bueno, sí, para la coagulación, para la contracción muscular, todo eso, pero en su justa medida, buscando siempre el equilibrio de las cosas. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Bueno, pues nada, Montaña, cuando tú quieras, pues te tienes que ir a un evento muy importante. Sí, es verdad, es que tenemos esta tarde una reunión en el Colegio de Médicos, pero si hay alguna pregunta más, todavía aguantamos. ¿No? Te vamos a quedar emplazado para próximos talleres, para siguientes. Para que yo me comprometo a que esos talleres se pongan en práctica en nuestros grupos de las asociaciones de mujeres. Creo que son muy didácticos y te agradecemos doblemente porque es una intervención triple. Nos das el taller, nos das la charla y nos lo colgaste el año pasado. Así que... sí. Y nos preparáis el librito, Montaña. Sí, el librito lo preparamos. El manual ese. Vamos a preparar el librito. Muy bien. A ver, el tema de las emociones, Javier, ya lo tenemos en marcha. Tenemos una actividad relacionada con las mujeres sobre las emociones. Y ahí bailamos, cantamos, reímos, jugamos, nos queremos, nos abrazamos. Muy es un tema muy interesante. Sí. Eso ayuda a la tensión arterial. Claro. El control de las emociones, todo esto, calidad de vida. Pues muchas gracias a todos y felicidades por la iniciativa. De verdad que me parece, este es el futuro. Y así es como la sanidad realmente va a prosperar con modelos como este. Es decir, hay que empoderar a la población, también en su justa medida, Sí. hay que empoderar a la población para que se impliquen más en los modelos de autocuidado. Bien, adelante. Venga. Pues un abrazo a todos. Gracias y un abrazo. Igualmente, Adiós. muchísimas gracias. Adiós.